tal se apaga la alarma? ¿Ya escuchaste esa música del orto? Mira, déjame descansar. Tengo una horita más de sueño. I believe in America. America has made my fortune, and I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family. She found a boyfriend, an Italian. She went to the movies with him. She stayed out late. I didn't protest. 2 months ago, he took her for a drive with another boyfriend. They made her drink whiskey, and then they tried to take advantage of her. She resisted. She kept her honor. So they beat her like an animal. What's the matter? Who said it's Michael. That
lindo día, che, ¿eh? Pensar que dijeron que iba a llover. Muchachos, la hora, terminó el desayuno, pongámonos a trabajar. Che, ¿quién está haciendo lo de Vengado de Octubre? Yo, pero no lo terminé todavía. Hay que terminar esta semana, ¿eh? El lunes nos cae la auditoría. ¿Y vos, Bermúdez, cómo lo llevás? Bermúdez, ¿Qué? ¿que cómo va lo tuyo? ¿Terminaste las regularizaciones? Estoy en eso, estoy en eso. Che, Bermúdez, ¿querés que te lleve? No, gracias. Voy acá al negocio de un amigo. Mirá que ando en auto, ¿no? Te agradezco. Corta. La última consulta. ¿En el precio final está incluido el traslado al aeropuerto? Sí, por supuesto, quédate tranquilo, es el precio final. Perfecto. Muchísimas gracias. No, a tu disposición. ¿Qué haces? Hola, escúchame, tenemos que limpiar a uno. Los números no cierran, el directorio quiere una cabeza. Bueno, déjame estudiarlo. Voy a ver a cuál de los cuatro limpio. Con tres el laburo se hace. Por eso no es drama. Vas a tener que estudiarlo rápido, ¿eh? La cabeza tiene que rodar antes de fin de mes. El directorio quiere achicar gastos. No se puede trasladar cualquier gasto al bolsillo de la gente. Si el mercado afloja, aflojemos nosotros las pretensiones. Dividamos la merma con el cliente, Suárez. Eso pienso yo. Es mi opinión. ¿Listo? Dale, un abrazo. No permitas que alguien que no es de la familia sepa lo que piensa. Eso se lo dijo Vito Corleone a Santino en la reunión con Soloso. Ah, la viste entonces.
No, no la vi. De tantas veces que me hacés la cita del padrino con cada cuestión que hay acá en el trabajo o en tu trabajo, ya me la sé de memoria. Si sabés que tengo una impaciencia total y no soy capaz de sentarme a mirar una película. ¿Por qué no te dejás de romper las pelotas con el padrino? Ya cansá. Te lo digo en serio como amigo, Simón. Pensá en otra cosa. Maestro, ¿está leyendo la Biblia? ¿Está leyendo la Biblia, maestro? Este libro dice más verdades que la Biblia. Debe ser la doctrina peronista. Muy rico. ¿Quieres más? No. Bueno. No. Esperá que vamos a comer el postre. Naranjas. Es un mal presagio, Magdalena. ¿De qué hablas? Que en la película El Padrino, cada vez que aparecen naranjas, algo malo va a suceder. Sí. Acá algo malo va a pasar. Te voy a romper la botella en la cabeza. ¿Eh? Me tenés los ovarios llenos con el padrino, Simón. Marlon lo ve hasta en la sopa. Y al Pacino me alcanza la mayonesa de adentro de la heladera. A la mañana yo tengo una horita más de sueño que vos. Me dejá el televisor prendido con la película puesta. 10 minutos y me tengo que levantar. Cuando empieza el baile en el casamiento de Connie y a la mierda mi horita de sueño. Dejate hinchar los pinotos, Simón, con el padrino. ¿Cansás? Fresco, che. Otra vez el muñeco este. Sí. De arriba me pidieron una cabeza del sector. Y son 4, ¿viste? Algunos voy a tener que limpiar. Sí. No, todavía no sé aquí. Pero no puede pasar de hoy o mañana. ¿Qué partido que hizo? Sí. Macalister, que juega de 4, malísimo. Bermúdez lo tiene eso. Hace 3 semanas. Muy ocupado todo. Ah. Sí.
Profesor, sí. ¿No venía a comer? Termino este trabajo y voy. Ahora voy. Leave the gun. Take the cannoli. Deja el arma y toma los canoli. Inolvidable escena. En su caso sería, deje el puesto, agarre sus cosas Bermúdez, pase por recursos humanos a buscar su liquidación. Lo lamento, Bermúdez, pero se vienen épocas bravas en esta empresa. Una lástima que justo empiecen por vos, un empleado de tanto tiempo. ¿Qué cara que tenés? ¿Qué te pasa? Me echaron. ¿En serio? ¿Por qué? Por mirar El Padrino en horario de trabajo. ¿Vos me estás jodiendo? No la estaba mirando. Alguien me abrió el archivo en el horario del almuerzo. Ah, pero el documento lo tenías en la PC. O sea, lo habías estado mirando. Lo asumo. Si hay algo de lo que no reniego es de la saga de los Corleones. Es lo único que me saca del aburrimiento y la apatía de esta vida. Mirá, tomate unos días y me venís a ayudar a mí acá en la oficina. ¿Ok? Yo te voy a ayudar a sacarte esos pajaritos que tenés en la cabeza. ¿Qué haces acá a esta hora? ¿Estás descompuesto? Che, me asustás, contestá. Me echaron de la empresa. Reducción de personal. Reducción del personal. Si vos sos el más antiguo de la empresa, eso me suena a bolazo. ¿Tuyo o de los de la empresa? Bueno, yo ahora me voy al cine
con Sara, una compañera nueva del trabajo. Después vengo y hablamos. Anybody I know in Havana? Brandon Rowan? Johnny Ogle? No. I never met them. Creo que la situación con Simón no da para más, Sara. Vive metido en El Padrino desde que se levanta. Pero la de hoy fue la máxima. Lo echaron del trabajo. Y el tipo, ¿qué hizo cuando llegó a casa? Poner la película. Así no llegamos a cumplir ni un año de convivencia. Bueno, Magdalena, ahora trata de relajarte y disfrutar de la película, así te distraes un poco. Hello? Is that Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Este tipo también acá. Well, glad to meet you too. It's over the phone. Es un programa que mezcla el turismo y la música. Mira, la verdad la empresa ya tiene pauta publicitaria con otros programas, radios. Pensalo, es una idea novedosa. Turismo y música, dos cosas que van de la mano. Y además el título del programa va a ser Andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Es medio largo el título. Nosotros estamos pensando en hacer un viajecito a Europa. Unos 15 o 20 días. Yo les recomendaría arrancar por Sicilia. Paisajes incomparables y mucha historia. Pero bueno, le dijiste que empezabas a trabajar acá. No hice tiempo. ¿Pero hubo algún otro tema en el medio? ¿Algún detonante? Sí, las naranjas. ¿Qué? La otra noche, cuando terminamos de cenar, Magdalena trajo naranjas. Y es un mal presagio. Ah, por eso de que en El Padrino cada vez que aparecen las naranjas sucede algo malo o matan a alguien. Simón, ¿por qué no te haces tratar? Te digo en serio. Yo tengo un analista que te va a hacer bien, te va a ayudar, vas a salir adelante.
I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again, through with love, through with men. They play their game without shame, and who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew sweet from the shaft. What a laugh. This is how the story ends. I'll let her turn me down. Say, can't we be friends? Para mí ver cualquiera de las tres películas es como un remanso. Es como entrar en otra dimensión, en una atmósfera distinta, placentera. Ver alguna de las tres películas o escuchar la música, no sé, me relaja. Bueno, pero eso le pasa a mucha gente y no es nada patológico. Las ficciones tienen eso, esa arista de otredad que a uno lo saca de sus vaivenes diarios y le permite extraponer su cotidianeidad, integrándolo a una irrealidad ficcional que por momentos se vuelve temporalmente real. Pasa con las buenas películas y si es con El Padrino que a usted le pasa, bueno, es más comprensible aún. El Padrino es más que una buena película. El Padrino es la vida. Yo soy feliz cuando estoy dentro de esa vida. La vida de los Corleones. No le estoy hablando de algo trivial. Siempre digo que a mí me gustaría mudarme, pero no de barrio ni de ciudad. Me gustaría mudarme con la familia Corleone. No como un consiglieri o como un hijo, no, ningún rol tan importante. Como chofer, custodio, con eso ya me alcanzaría. Mire, lo que usted tiene podría definirse como el síndrome de la rosa púrpura del Cairo, pero al revés. No sé si usted lo recuerda, pero en la rosa púrpura del Cairo, John Baxter, el personaje que encarnaba Jeff Daniels, sale de la ficción y se integra a la realidad. Yo creo que a usted le pasa lo mismo, pero al revés. No lo creo, estoy seguro. Mire, usted, doctor, sabrá mucho de psicología, pero de cine sabe poco. La rosa púrpura del Cairo, Cecilia, el personaje de Mia Farrow, se escapa de la rutina, yendo todos los días a ver la misma película. Y la salida del personaje de Jeff Daniel, que dicho sea de paso se llama Tom Baxter y no John, como dijo usted, es la materialización del deseo de ella. ¿Por qué no sigue buscando por el lado de la psicología, doctor? Échele mano a Freud, no a Woody Allen. Tenía razón el tipo este. Era Tom Baxter y no John Baxter. Puta madre, carajo. Magdalena, perdona que te lo pregunte otra vez. ¿Los suministros son anteriores a la solicitud de gastos o es al revés? Ya me lo dijiste, pero no me acuerdo.
No hay drama, Sara. Yo también fui nueva alguna vez. Primero los suministros y después la solicitud de gastos. Sara, me voy a ir un ratito antes hoy. Me pasan a buscar. There's a plane waiting for us to take us to Miami in an hour. They'll make a big thing about it. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Hey, Bermúdez. ¿Qué haces, Marante? ¿Cómo andás? ¿Qué andas? Laburando un poco. Qué cagada te hicieron. El otro día me acordaba de vos. Un amigo mío está en ese grupo. Te puede interesar. Se juntan los sábados a la tarde. Bueno, amigo, para permitirle el ingreso a este club, usted deberá responder 5 preguntas que le realizarán los integrantes de esta comisión directiva. Con 4 preguntas correctas, será declarado socio y con 5 preguntas, socio destacado. ¿Empezamos? ¿Quién es el personaje encargado de matar a Poligato y cuál es su frase célebre en la escena de dicho asesinato? Peter Clemenza, que dice aquello de leave the gun, take the cannoli. Deja el arma, toma los canolis. Bien, está bien, correcto. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama el hijo de Costanza Corleone y Carlo, del cual sale padrino Michael? ¿Y quién era ese bebé? Michael Francis Ricci.
Y el bebé era Sofía Coppola. Bien, Muy bien. Bárbaro. Muy bien. Estudió. Muy bien. ¿Cómo se llama la mujer siciliana que se casa con Michael en el pueblo de Corleone? Apolonia. Está muy bien. Correcto. Si responde correctamente una más, ya es socio de este club. Adelante, compañero. En El Padrino 3, ¿qué actor encarna el personaje de Alto Velo? Eddie Wallace. Muy bien. Bueno, señor, usted ya es socio de este club. Si responde la última y definitiva pregunta... Discúlpeme, muchacho, pero me cansé de responder preguntas de Jardín de Infantes. ¿Qué me van a preguntar ahora? ¿Qué actor interpreta a Vito Corleone? Que por cierto va con una sola T. No pierdan más el tiempo conmigo. Mejor dicho, no voy a perder más el mío con ustedes. ¿Por qué no arman un club del vino, un club del asado? Porque ni el vino ni el asado son nuestro hobby. Nuestro hobby es el padrino. ¿Hobby? ¿Qué hobby? Hobby es tejer al crochet, aeromodelismo, cerámica. El padrino es una pasión, muchachos. Boludo, te dije que Vito es con una sola T. Mala mía. I'd like to take Joey Zaza for a ride in this and drop him. Joey Zaza is nothing. He's a small-time enforcer. Bluffs, threats, nothing. You'll be able to see him coming a mile away. We should kill him before he comes. Never hate your enemies. It affects your judgment. Te comento, nosotros tenemos una hija en Nueva York y nos gustaría aprovechar, ya que vamos a visitarla, y conocer otros lugares de Estados Unidos. ¿Vos qué nos podrías recomendar? ¿Tendés alguna otra alternativa? Sí. Justamente estoy promocionando un viaje por los Estados Unidos. El Corleone Tour. Un viaje por las principales locaciones donde se filmó la película El Padrino. Arranca precisamente en Nueva York. Ahí vamos a visitar la mansión de los Corleone, un barrio llamado La Pequeña Italia, donde se filmaron escenas de las 3 películas, y después de recorrer Nueva York, Las Vegas, el lago Tahoe, donde se instala Michael Corleone en la 2, después de recorrer Nevada, Miami, donde Michael se reúne con Jaime Monroe. Recorrido bien corleonesco. Este tipo está loco. Bueno, vamos ahora. Escúchame, Simón. Esto así no puede seguir. Vos sos mi amigo, yo te aprecio mucho, pero así no va más. Me estás espantando a los clientes.
Falta que armemos un tour para visitarlo a Francis Ford Coppola en su oficina. O un contingente para llevarle flores a la tumba de Marlon Brando. Hagamos una cosa, Simón. Tomate una semanita. Relájate. Hacete ver. Si no te gustó el psicólogo que te recomendé, busca otro. No te digo que dejes de ver El Padrino, pero dejá de trasladarlo a tu vida porque te está llevando a la ruina. Yo te mantengo en laburo acá, yo no te voy a dejar en banda. Pero tomate unos días. ¿Qué sé yo? Un mes si hace falta. Pero así no podés seguir. ¿Cada cuánto viene por acá? ¿Yo? Una vez por mes. ¿Y le hace bien el psicoanálisis? ¿A mí? No. ¿Y por qué sigue viniendo? Le vengo a cobrar al doctor una rifa. Es en cuotas. Usted lo que tiene es necesidad de protección. Usted siente el abandono, el desamparo y la desprotección. Primero lo despiden, se queda sin respaldo económico. Después lo abandona su pareja, se queda sin respaldo afectivo. Por eso se refugia en la historia del Padrino, que habla sobre la figura paternal de un mafioso. Usted en realidad lo que siente es admiración por esa estructura verticalista, donde el vértice máximo es alguien que cuida, protege y ayuda. El don para usted es esa figura paternal y protectora que busca en la vida. Esa figura que le resuelve los problemas a todos. Usted tiene que hacerse cargo de sí mismo, Bermúdez. Debe dejar de buscar la solución en otros. Usted, para deslindar la responsabilidad de tomar el control de su vida, busca una figura sobreprotectora y la encuentra en la mafia. Otra vez sopa. A ver, a mí no me gusta la mafia. A mí me gusta El Padrino. Me gusta porque me gusta la historia, las locaciones, la ambientación, la música, las frases, que muchas son enseñanza de vida. Me gusta El Padrino porque me transporta a otra época, a otra dimensión. Me hace más llevadera la vida. ¿Y entonces por qué viene un psicólogo? ¿Por qué no va a ver un cineasta? Ya que descree la psicología y refuta lo que yo le digo y pone al cine arriba de la ciencia casi, vaya a buscar la solución ahí, a ver si se lo arregla. Saque un pasaje a Estados Unidos y vaya a hablar con Francis Ford Coppola a ver si él lo puede poner como algún personaje de la saga. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Le vengo a cobrar la cuota de octubre. Summertime and leaving Sissy, feature jumping out and the garden is high. Oh, your daddy is rich and your mom is a good-looking baby. So hush, little baby, stop. Don't ¿Varela? Sí, lo estaba esperando usted. Sí, venga, pase. your wings and tend to the sky. But until the morning, baby, nothing is ever gonna come. So hush, little baby, don't you Ay, ¿ve? Yo no sé, la humedad o falla de la construcción, pero cada tanto cae un polvillo. Yo no vine por eso. ¿Pero usted no es albañil que lo manda el Tigre Boca?
No soy albañil ni lo conozco al tigre ese. ¿Y qué quiere? Vine a hablar con usted sobre cine. ¿Sobre cine? ¿Que lo meta dentro de la película El Padrino? No lo entiendo. Explíqueme un poco mejor. Eso, que a través de su habilidad como cineasta, a través de su arte, me meta dentro de alguna de las 3 películas del Padrino. No como un personaje principal, ni como consigliere, ni como hijo. Un extra. Un tipo que pasa caminando por ahí. Quiero estar en El Padrino. Cualquiera de las 3. Tampoco le pido las 3. En alguna. Nada más. Tómatela, por favor, tómatela. Sent by a friend of Johnny Fontaine. His friend is my client. Give his undying friendship to Mr. Walsh. If Mr. Walsh will grant us a small favor. Walsh, give listening. Give Johnny the part of a new war film you're starting next week. You get the hell out of here! And if that goomba tries any rough stuff, you tell him I ain't no band leader. Yeah, I heard that stuff. Otra vez el tipo, Otra vez usted acá. ¿Y qué quiere, Varela? Que lo vaya a ver a Francis Ford Coppola. No tengo plata para el colectivo, me voy a tomar un avión a Estados Unidos. El único cineasta que conozco es usted. Escúcheme, yo no hago ese tipo de trabajo. Si quiere, le recomiendo gente o lo mando a que vea a alguien. Pero yo estoy en pleno rodaje. No puedo encargarme de eso. Varela, yo no necesito un video de cumpleaños. Yo necesito cine. Por eso recurro a usted. No se preocupe. No me escapé de ningún psiquiátrico ni estoy loco. Yo solamente necesito que usted haga más llevadera mi vida. ¿Le suena la frase? Severino, estamos llegando tarde. Citamos reunión de producción a las 9. Tome, Varela, puedo esperar que usted termine de hacer la película. Ahí puede encontrarme.
solamente necesito que usted haga más llevadera mi vida. ¿Le suena la frase? Dice que tiene como para 3 semanas mínimo. Argumenta al 15 de tobillo haciendo spinning. Pero, según un chimentero amigo, en realidad está en Punta Cana con su nuevo novio, obviamente un empresario. ¿Y ahora qué hacemos, Eve? Lila es la figura de la película y encima están todas las escenas que nos quedan. Tenemos el equipo alojado en la ciudad, las viandas pagas, los remises. Tenemos todo pago. ¿Cómo salimos de esta? ¿Se te ocurre algo, Sebe? Qué podrido me tienes a mí. ¿Hola? Bermúdez, Varela le habla. Anote la siguiente dirección. Bricheto 1905. Lo esperamos el sábado, 9:30 de la mañana. Vaya bien dormido y con ánimo de contribución. Colabora en todo momento, ni se le ocurra hacer sugerencias. Mire, hago esto porque quiero ayudarlo, no porque me interese la propuesta técnica. No me haga renegar ni 1 centímetro porque lo mando de nuevo a su casa. Otra cosa, córtese el pelo bien cortito y afeítese la barba. A lo sumo, un bigote no muy tupido. Una cosa más, vamos a trabajar sobre el Padrino 1. Son muy pocos los personajes en las 3. Además habría que elaborar mucho el maquillaje para envejecerlo. Espero que se conforme con el Padrino 1, nada más. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sigaro qua, sigaro là, sigaro qua, sigaro là, sigaro su, sigaro giù, sigaro su, sigaro giù. Quanto fortissime sono le nuvole, sono attaccate dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ammo sigaro, bravo bravissimo, ammo sigaro, bravo bravissimo, a te fortuna mancherà. Ammo sigaro, bravo bravissimo, ammo sigaro, bravo bravissimo, a te fortuna mancherà. Sarà il peccatum della città, sarà il peccatum della città, della città, della città, della Buen día. Este es el loco del libro. Se cortó el pelo, pero la ralladura me parece que está intacta. Compro plomo, bronce, cobre, aluminio. Otra heladera, Buen día, señor. Nombre y apellido. Bermúdez. ¿Bermúdez qué? Simón Bermúdez. Adelante. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody's doing the mess around. Ah, everybody was juice. You can
bet your soul. They did the boogie woogie with a steady roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Repito. Nombre y apellido. No, soy el director. No, perdón. Soy el director. Es Severino, no sé si lo conoce. Director de circo puede ser con esa pinta. Nombre y apellido. No le falta respeto, no le falta Nombre y apellido. No le falta respeto. Nombre y apellido. Bueno. Tranquilo. Severino Varela. Gil. Pasá. Arriba. Now you got it, boy. Mess around. Go mess around. Mess around, boy. Now this band's gonna play from 9 to 1. Everybody here's gonna have some fun doing the mess around. Doing the mess around. They're doing the mess around. Muchachos, vengan a retirar los arcos. ¿Los arcos también? Sí. Tiempo de Vito Corleone no se juega al fútbol, ¿eh? Severino, ¿qué pongo acá? Corleonízame. Me gustó. Mess around. Everybody do the mess around. A vos te vengo a buscar. Ladrón, sátrapa. Te vengo a cobrar. Déjame pasar que quiero agarrar al atorrante ese. Ladrón, soy el único que gana plata haciendo películas. Che, ¿qué carajo está pasando en la puerta? Zarlanga, el actor fetiche de Severino que quiere cobrar la última película. ¡Sinvergüenza! ¡Ladrón! Ya sé dónde te voy a encontrar. Pagame lo que me debés. Zarlanga, ya vas a cobrar. Está bien. Ya te voy a agarrar. Necesitas guardaespaldas, necesitas culata. Ya te voy a agarrar, acá o en Miami. Ya te voy a agarrar. Sonido, cámara. Acción. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Corten. Marina, ¿Qué hace, Bermúdez? pagale por su trabajo. Guarde eso. Guárdelo. Por lo menos déjeme comprarle vestuario. José, tráeme la ropa de Bermúdez. Está todo cubierto, Bermúdez. Usted me hizo una oferta que no pude rehusar. She kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's alright. So I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. Me siento mucho mejor, Osvaldo. En serio, sí. Hice una terapia que me ayudó muchísimo. Me gustaría volver a la agencia. A trabajar, estar con gente, distraerme un poco. Sí, hasta el tono de voz te noto cambiado. Bueno, Simón, te espero mañana, dale. Dale. Nos vemos mañana entonces. Le hablaba de los aéreos.
Parece que hoy hasta los pájaros cantan con más entusiasmo. Sí, el viaje consiste en 10 ciudades de Rusia y Moscú aparte. No, Moscú aparte. Después los clientes que elijan 10 ciudades de las que quieran. Sí. 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 Hola, ¿qué tal? Por aquí, por favor. Ubíquense. Gracias. ¿Cómo les va? Bien. Sí, ¿qué las puedo ayudar? Estamos con ganas de conocer Brasil. ¿O tienen una propuesta mejor en esta temporada? La mejor propuesta es el deseo del cliente. Como dice un viejo refrán, el cliente siempre tiene la razón. Si ustedes quieren ir a Brasil la llevaremos. A ver, Brasil. Disculpen un segundo, por favor. A ver, chicas, les decía. Brasil ofrece una gran variedad de posibilidades, de las más tradicionales como Río, Bucios, a las playas del norte como Maceió, Fortaleza, Natal, y si no, las playas del sur, como Camboriú, Florianópolis. Son 200. A mí me gusta. Pero mucha gente. Mucho de lo mismo. Flaco, ¿el baño dónde está? Pasillo al fondo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, oficial. A este masculino lo vieron rondando por la zona. ¿Usted lo vio por acá? La verdad que no, yo no lo vi. Pudo haber entrado cuando estaba de espalda. Pero por cualquier cosa, pregúntele a alguna de las personas que están acá sentadas. Muy bien, gracias. No, por favor. Buenas tardes. ¿No vio a esta persona en el bar? ¿Está seguro? Muy bien, gracias.
again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet. Simón, ¿sos vos? Magdalena, ¿qué tal? Me costó reconocerte. ¿Te cortaste el pelo? ¿Te queda bien? ¿Y esa ropa? Es un poco largo de explicar. ¿Querés sentarte? Till the blue skies drive the dark clouds far away. ¿Querés tomar algo? No. Estoy acompañada con amigas. Te noto con otro semblante. ¿Estás mejor? Sí, puede ser. Hice un tratamiento. Mira vos. ¿Fuiste un psicólogo? A 2. Pero en realidad lo que me ayudó fue otra cosa. ¡Cuánto misterio! ¿Un cura? ¿Un mano santa? Es un poco largo de explicar y estoy apurado. Otro día te cuento. Bueno, yo también me tengo que ir. La otra vez fui a buscarte al trabajo, pero fue tu novio a buscarte también, el del Mercedes. Mi novio. Nada que ver. Era el Toto. Mi padrino. ¿Te acordás que te conté que vivía en Córdoba? Vino a pasar unos días. Ah, el Toto. Claro, es verdad, vivía en Córdoba, pero yo no lo conocía ni nunca vi ni fotos de él. Claro, sí. Vino y justo era su cumpleaños. Y fuimos a un local. Yo le quería regalar una remera. ¿A que no sabes qué remera eligió? No sé. Una que dice El Padrino. Yo no sabía que él era fanático del Padrino como vos. El Padrino. Sí. ¿Cuántas coincidencias? Bueno, me tengo que ir. Pero si querés y tenés ganas, podés pasarme a buscar un día por el trabajo. Dale. Te aviso. Bueno. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Bermúdez. Tome. No hacía falta que viniera con la ropa. Pero bueno, no importa. Esta es la película entera. Ahora nosotros vamos a pasar un compilado con las escenas donde aparece usted. Pase y ubíquese en la platea. Now she will never be beautiful again. Sorry. Hey, son, come on, do me a favor. Watch the kids. Don't let them run wild, all right? Oh, well, you watch yourself, all right?
This how you turn down a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is that nonsense? Ridiculous. Hey, Mike. Hey, Mikey. Yeah. Phone call. Hello, Kay. The Don is a pimp. He never could have outfought Santino. But I didn't know until this day that it was Bazzini all along. Longer than that, I think. It's good to see you, Kay. I'm working for my father now, Kay. He's been sick. Very sick. Now listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he's a traitor. Don't forget that. Barzini wants to arrange a meeting. He says we can straighten any of our problems out. You talked to him? Yeah. I can arrange security. On my territory. All right. Right. Dal Corleone. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come un lume cori. L'anima che anci addolorata non si dà pace ma chi malanotata. Lo tempo passa ma non aggiorna, non c'è mai sole, si da non torna. Brucia la terra mia e brucia il lume cori. Chi si ti dà qua degli si ti dà muri. A quella canto la me canzoni, se non c'è nudo casa faccia lo barco.